Vamos a arrancar con el análisis. Acá tengo la pizarra, ¿está? Vamos a hacer un poquito este análisis con la pizarra de lo que fue el partido de hoy y algunas cositas que a mí me parecieron interesantes. Primero que nada, Uruguay, yo creo que como siempre pasa con Bielsa, intentó presionar alto y la verdad que no pudo. O sea, intentó presionar arriba y le salió muy pero muy mal. La cantidad de veces que no pudo robar la pelota le obligó a replegar y Uruguay básicamente se paró así en el primer tiempo, en varios momentos del primer tiempo. Yo creo que lo que más le complicó a Uruguay cuando presionaba era que ponía estos tres jugadores acá. Valverde y Arrascaeta saltaban y esta era la situación que hacía que cuando marcábamos arriba teníamos problemas. Esto que quedaba de más o menos, tómenlo con pinzas, pero era más o menos así, que estábamos tomando la primera línea, el arquero era el libre, con los tres uruguayos, los dos extremos y el 9, el doble 5 que tenían con ese cuadrado que armaban en el medio, tomado por nuestros dos interiores, pero después acá estaba el problema. Josema y Araujo no saltaban con uno de estos dos, y acá es donde Ugarte tenía los primeros problemas. Esto ya se empezaba a notar desde el principio. Ugarte, si la pelota venía para este lado y se asociaban, porque también, a ver, Argelia me sorprendió para mí, a mí y creo que a varios. O sea, lo que tuvo Argelia es una muy buena movilidad con la pelota, toco y me muevo, toco y tenía muy poco tiempo la pelota en los pies, corría y a Uruguay le perjudicaba porque Uruguay encerraba bien acá, pero al ellos encontrar rápido estos pases, podía con cierta movilidad terminar de encontrar el pase a esta zona. Y cuando llegaba el pase a esta zona, es cuando se le complicaba a Uruguay, porque acá quedaba el medio de Ugarte para los dos. Faltaba uno de los zagueros que trepe a emparejar acá. Entonces empezaron a encontrar este pase. Y acá cuando Uruguay, al principio, con varias presiones, empezó a llegar, no te digo tarde, porque yo no veía que la presión estaba mal acá. Lo que pasa es que movían rápido la pelota los argelinos y la pelota terminaba llegando acá. Y cuando llegaba acá ya era descontrol por todos lados porque el que recibía se daba vuelta porque no tenía un jugador encimado, recuperaba con un poco más de tiempo, con un poco más de espacio, entonces se podía dar vuelta, empezar a conducir y que todos los argelinos ya salían y Uruguay ahí tenía que replegar. Entonces, esto fue el primer tiempo sobre todo. Entonces Uruguay, después de fallar unas cuantas presiones, empezó a pararse más o menos acá y se dio pelota y terreno, pero intentó cerrar los espacios. Y bueno, yo noté que Argelia, más o menos hasta esta zona, donde paré al 9, para mí ahí andaba bien Argelia. Hasta ahí, mejor dicho. Andaba bien Argelia, ¿eh? A mí me sorprendió para bien. Un equipo con mucha movilidad, con un muy interesante toco y me muevo. Abría bastante a los centrales. Y ahí encontraba cierta movilidad desde acá hasta que llegaba a esta zona. Pero esta zona fue la que complicó a Argelia. Acá Argelia realmente no tenía ni idea cómo avanzar y se volvió bastante se volvió bastante dependiente de esta dupla, de este mano a mano. El de Aït con Varela. Este es el jugador de Manchester City que es muy bueno, para mí es el mejor del cuadro, es el mejor del cuadro. Y muchas veces caía o un volante por ese lado o el tercer zaguero, el que era por izquierda, para que pueda emparejar con Canovio y con Varela, porque si no lo marcaban entre los dos y ya está. Pero Ainuri era el de los 12 que rompía un poco más las estructuras. Y ahí fue cuando Uruguay se sintió un poco más cómodo, replegándose, estando encerrado. Y acá, como digo, si no era por ahí Nuri, no tenía forma de entrar. Rochet no tuvo una tajada. Por eso yo creo que en los primeros minutos se dio un partido parecido al que se dio con Inglaterra, de la pelota la disponía Argelia, la empezó a mover. Parecía que Uruguay la primera línea de presión le costaba, pero para ser justo también con nuestra selección, acá sí se hizo muy fuerte. Y yo creo que Bielsa, si se fijan, lo corrigió esto. Lo corrigió en la última media hora. ¿Y cómo lo corrigió? A mí la verdad que me gustó mucho cómo lo corrigió. Porque si volvemos al esquema original, yo creo que más que nada cuando estaban
Acá, sí, por ahí. O sea, no era que no lo fuimos a presionar tan alto tampoco, ¿no? Me encanta cómo me incluyo, ¿viste? Fuimos. Yo estaba ahí, en la cancha jugando. Este, pero me gustó cómo Bielsa lo solucionó porque empezó a hacer lo siguiente. Cuando Argelia salía jugando, lo que cambió Bielsa fue que liberaba, liberaba a, porque recordemos que lo que dijimos fue que empezó así, ¿no? Viñas, Canovio y Araujo con los tres centrales, ¿está? Acá lo que empezó, entonces, quedaba así Uruguay, ¿está? Y el problema, como dijimos antes, era este. Para que se vea bien, lo hago así para que se vea bien, no fue tanto en esta zona, pero para que se vea bien. Entonces el problema era que a Ugarte le quedaban dos futbolistas. ¿Qué hacía Uruguay? Liberaba, por ejemplo, si la pelota venía por este lado, liberaba a el zaguero, o sea, el extremo Canovio en este caso se venía con el carrilero y Varela se cerraba con este. Y acá quedaba Ugarte tomando y Uruguay así siempre estaba con un jugador sobrando, ¿está? Lo resolvió así, o sea, empezó a cerrar a los laterales, al lateral que venía, por eso, al lateral que le venía la pelota por su lado, lo empezó a cerrar. Por eso sucedió esto que dijimos antes, que ustedes seguramente lo vieron si vieron el partido. Que les pareció en algún momento que los zagueros, que los laterales, perdón, estaban por adentro, que vos mirabas si el lateral estaba más centralizado, era por esto, porque liberaban a el zaguero, Viñas cortaba esta línea de pase y lo empezaba a presionar de atrás. Por eso hubo varios momentos del Pampa de calor de Viñas que no está centralizado como 9, sino está un poco con movilidad. Y así hacían un encierro. Porque así Uruguay mantenía los dos zagueros con un 9, o sea, uno sobrando. Porque la otra que tenés es hacer acá, acá, Varela acá y por ejemplo que Araujo, o sea, que salte y quedas mano a mano. Esa era una chance, pero como Uruguay nunca quiso quedar mano a mano en el fondo, esta fue la solución. Y ahí me parece que a partir de esto, Uruguay empezó a emparejarlo mejor, Uruguay empezó a disputar la pelota. Yo creo, más allá de lo que dice mucha gente, que Bielsa es un especialista a la hora de replantear partidos en ajustes puntuales. Por ejemplo, esto. O sea, si él ve que lo están superando con determinada ventaja puntual, como por ejemplo esto, la superioridad numérica en la zona de Ugarte, que quedan siempre 2 contra 1, el tipo te lo suele corregir, lo detecta al toque y te lo suele corregir. Y acá ya volvió a minimizar, algo que yo le aplaudo, volvió a minimizar a su rival. Lo hizo con Inglaterra y lo hizo con Argelia. Entonces acá yo creo que Bielsa estuvo bien, porque más allá del problema ofensivo, que ya vamos a ir a eso, Bielsa limitó al rival y no le permitió seguir haciendo lo que hizo en los primeros 25 o 30 minutos, que era esto, agarrar la pelota y poder progresar. Después de esto, para mí Argelia prácticamente no tuvo nada. O sea, minuto 35, 30 en adelante, no tuvo nada Argelia. La verdad que no tuvo nada. Y eso fue gracias a este replanteo de Bielsa que para mí estuvo bien. Yo me acuerdo que también ya lo hizo en su momento. Fue México de visitante el que salimos 0-0. El anterior al 5-1 horrible ese contra Estados Unidos. Bueno, esto es lo que para mí hizo bien Bielsa. Estos ajustes de los laterales por adentro y lo mismo con el otro lado, a ver, para mostrarlo y ya está. O sea, Araujo muchas veces hacía esto, Ugarte acá y así es como quedaba. Olivera saltaba al medio. Entonces acá el receptor de la pelota, que en este caso sería Mandy, no tenía forma de volver porque le comía Viñas y todos los receptores cuando veía estaban tapados. Entonces, claro, conducía, pero los uruguayos empezaban a cerrarse y ahí en un momento tiraba un pase o perdía la pelota. Entonces, más que nada, eso fue lo que corrigió muy bien, en mi opinión, Uruguay de lo de Argelia. Vamos al problema que yo vi ofensivamente. ¿Cuál fue para mí el problema que tuvo Uruguay a la hora de ofender? Bueno, varios. Varios. Porque cuando Uruguay era el que tenía la pelota, Argelia hacía esto. Hacía esto. Te ponía el cuadrado este que usaba ofensivamente, te lo ponía defensivamente. Voy a sacar a Viñas un segundito. Y cuando Argelia era el que estaba menos cómodo en el encuentro, este era su sistema. ¿Tá? Era así, así, un poco más cerrado. Ahí va. Planteaba esto y planteaba esto. En esta zona era muy difícil sacar una ventaja por el medio, que en algún momento pasó alguna combinación muy rápida entre Valverde y Arrascaeta,
Pero por el medio es muy difícil, porque ellos ya te ponían los 3 centrales cerraditos, después tenías el doble 5, después tenías estos dos. O sea, era muy difícil realmente combinar algo por el medio. Entonces la ventaja estaba afuera, porque ellos todo el mundo te lo ponían por adentro. A veces Massa y Aguar se cerraban un poquito más, se abrían un poquito más, perdón, pero generalmente estaban como a una altura así, ¿está? Y claro, ¿qué es lo que venimos diciendo siempre de esta selección? Que no tiene. No tiene extremos gambeteadores, no tiene extremos que te ganen uno contra uno, no tiene extremos que te logren una ventaja por afuera. Entonces Canovio prácticamente no se podía sacar mucho a Inuri de mano a mano de arriba, lo mismo Araujo. Y claro, había momentos donde podía pasar los laterales, pero para mí Uruguay atacó mucho más. No quiero decir de transiciones, pero casi nunca fue un ataque organizado. Nunca fue un ataque donde hubo 3 4 pases y Uruguay encontró la ventaja y encontró la superioridad. Entonces, como laterales, cada vez que Uruguay atacaba estaban un poco más lejos. Yo creo que por eso no pudo aprovechar el 2 contra 1 por afuera. También cuando juegas con el 5 pasa mucho, que cuando la pelota está por acá ya el extremo se te cierra. Es el zaguero, perdón, se te sale de la cueva, va contra allá, entonces ahí ya te lo empareja rápidamente. Yo vi sobre todo eso. Eso creo que fue lo que más le costó a Uruguay. Y Uruguay, desde el día 1, más allá, repito, más allá de la victoria con Brasil, la victoria con Argentina, de los buenos primeros partidos, esto sí que no lo tuvo nunca. Esto sí, porque yo sé que todo el mundo dice, y yo estoy de acuerdo, en que Uruguay fue uno antes de la Copa América y otro después de la Copa América. Es verdad. Ahora, abrir un bloque bajo no lo hicimos nunca. O por lo menos no de manera constante. Claro que algunas jugadas, algunos momentos, pero es un equipo Uruguay que realmente le pones un bloque cerradito, bajo de verdad, y salvo que sean muy inferiores los jugadores rivales, es prácticamente imposible. O sea, es prácticamente imposible que Uruguay lo abra. Te puede sacar una jugada puntual a alguno de los cracks que tenemos, porque son pocos, pero son cracks, son muy cracks. Valverde, Arcaeta, cuando vuelva a Bentancur ni hablar. Bueno, si juega Darwin. Pero la realidad es esa, gente, no tenemos esto. La verdad que no tenemos esto hasta el día de hoy y nos va, y eso es algo que nos va a seguir costando. Y eso, y voy a hacer mi análisis de los cambios. Lo de los cambios fue una barbaridad. Realmente fue una barbaridad. Hola Marcelo, buenas noches. Nicolás Tucci para el diario El País, Ovación. Quería preguntarle qué intención tuvo con los cambios en los minutos de adición y cómo cree que repercute eso en el ánimo de los jugadores que van a entrar. Gracias. ¿Usted cómo cree que repercuten? No sé, por eso le pregunto. En realidad usted no me pregunta porque no sabe. Eh, me, me pregunta porque presupone que eso genera molestias. Y probablemente así sea, pero hay necesidades que yo creo que deben ser resueltas, ¿no? Por ejemplo, si hay cansancio, el cansancio siempre está emparentado con posibles lesiones. Entonces, si yo percibo, a mí reemplazar a Valverde e ingresar a un compañero, si razonara, considerando que el que ingresa está molesto, porque ingresa faltando poco tiempo, debería ignorar un concepto como el que le acabo de decir, ¿no? Un jugador cansado puede lesionarse. Respecto de la Cruz, que fue el otro ingresante, de Arrascaeta es un jugador que, si usted revisa este último año donde estuvo, o año y medio donde estuvo tan brillante, constantemente ha sido dosificado en sus minutos de juego. Y es difícil que usted encuentre en Flamengo del último año y medio 2 partidos de 90 minutos de Arrascaeta, que prácticamente, como usted dijo, ¿no? Jugó un minuto. Usted dice que el que ingresa para jugar un minuto, entonces de Arrascaeta jugó 90 o más, y en el partido con Inglaterra también. Entonces, si yo veo si lo veo cansado, lo sustituyo. ¿Esos fueron los 2 cambios a los que usted hizo referencia o algún otro más? Estaba básicamente por ahí, básicamente ahí. Bielsa hizo ingresar a Emiliano Martínez y a Nicolás de la Cruz en el minuto 92 de los 93 que se agregaron. O sea, para jugar un minuto.
Yo vi eso y ya empecé, no puedo creer, no puede ser, no puede ser, no puede ser, es insólito, este tipo me tiene que decir algo en la conferencia de prensa que yo diga, bota, ¿sabes qué? Tiene razón, tiene razón. Esto es insólito por donde se lo mire, pero algo me tiene que decir que yo diga, vos, sí, estuvo bien. Vas a la conferencia de prensa y te dice esto. Vos, esto no puede pasar cuando acabas de tener una fecha donde te comiste un pesto con Estados Unidos y donde el ambiente quedó todo tenso. No puede pasar cuando supuestamente hay un mal vínculo entre algunos jugadores y el técnico, y no puede pasar en un contexto donde la gente no está conforme con la selección. Tenés que hacer todo lo posible para que por lo menos las cosas estén bien en Uruguay. ¿Cómo vas a poner, cómo vas a poner a dos tipos a jugar un minuto teniendo 8 cambios? Es algo que no lo puedo creer. Lo pones a jugar un minuto, ¿tá? Y los tipos entran en la cancha, pasa un minuto, el árbitro pita, ninguno de los dos tocó la pelota. Y después en conferencia de prensa me venís a decir que es porque estás cansado, porque estaba cansado de Arrascaeta y Valverde. Pero, y por un tema de prevención de lesiones, por un minuto no se van a lesionar. El camino que hicieron justamente caminando desde la cancha hasta salir, ese tiempo te lo ahorrabas y los tipos se quedaban parados un minuto y terminaba el partido. Es que no lo puedo creer. ¿Cómo hubiera quedado Marcelo Bielsa si jugando al fútbol le pasaba esto? Es insólito, es una falta de respeto a los jugadores, es una falta de respeto. Y para mí este tipo está robado como técnico, es un animal, es un sabio del fútbol, de los pocos, ya cada vez hay menos. Creo que casi ni hay nuevos técnicos, o sea, claro que hay, pero digo, como este tipo. Pero no puede pasar que seas tan crack en la parte deportiva y seas tan poco crack en la parte humana. Acá hay una parte humana. Acá, Marcelo, hay una parte humana. Y vos manejás a seres humanos. Marcelo, manejás a seres humanos. Y a los seres humanos, cualquier cosa que hagas les afecta. Para bien o para mal. No es tan fácil como agarrarlo y sacarlo y el tipo no tiene raciocinio ni tiene sentimiento. Vos ves lo que hizo con Nicolás de la Cruz y vos sos Nicolás de la Cruz y ya te quedás caliente con el tipo. ¿Entendés? Y esto no es que hablé con De la Cruz ni nada por el estilo. Esto es un tema tan fácil como ser persona y entender a las personas y entender cómo funciona. Y si a un tipo lo llevaste, estaba en Brasil, los dos tipos que entraron ahora estaban en Brasil, y el primer partido no jugaron, y el segundo entran un minuto, ¿entendés? Es como que me estás tomando el pelo. Hay 8 cambios. Metelos los últimos 20 minutos, por lo menos. Distribuí bien los tiempos para que todo lo que hayan ido juegue. Está el tema del arquero, no sé, el tercer arquero, Santiago Mele, bueno, está. Yo qué sé, el tema del arquero es especial. Te la puedo llevar un poco más. Pero después, Marcelo, lo llevaste a Italia, lo llevaste a Inglaterra, tenés 8 cambios por partido. Dale, no seas malo. Tenés 16 jugadores que te pueden entrar en total y después tenés este y después tenés los 11 jugadores, o sea, los podías haber hecho jugar a cualquiera, No existe, no existe estas cosas, esto me mata porque es como que haces todo para ponerte a la gente en contra. Pero a la gente que mira el partido, los hinchas, y también la gente que está jugando, los jugadores. No puede ser, es terrible lo que hizo, es terrible, pero es terrible en serio, ¿eh? Es terrible, es terrible, es terrible, es terrible. Perdón que lo repita tanto, pero es que no lo puedo entender. No puedo entender un tipo que tiene tantos años como técnico, tanto vestuario arriba, en distintas partes del mundo. Aparte un argentino, porque si fuera, no sé, un técnico de, no sé, de Kosovo y viene para acá, capaz que a él le chupa 3 carajos el fútbol y no lo siente como nosotros. Pero un argentino que sabe cómo lo sienten los uruguayos, que no seas malo, no puede pasar. Pero no puede pasar que se te pase por la cabeza ni siquiera. No se te puede pasar por la cabeza meter a 2 jugadores un minuto. Un minuto.
Pero es gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo por donde se lo mire. A mí me dejó totalmente decepcionado esto. Me parece que fue una muestra de que Bielsa realmente no le interesa la parte humana. La cantidad de veces que he escuchado a Bielsa decir que los grupos son importantes, la parte es humana, la buena, no sé, no sé si naturaleza, pero que el grupo esté bien, que haya armonía. Y voy, haces esto. Pero pará, pará un poquito, pará un poquito. Muchísimas gracias a todos por haber estado y será hasta la próxima.